hacemos el episodio 4 con un tema súper interesante y un panel más interesante aún. Vamos a tratar de destacar qué es lo que están viendo del nuevo inversor, cuál es el perfil del nuevo inversor, y me gustaría que ustedes, tanto Lucas, Daniel como Alejandro, nos contaran desde sus negocios, que por cierto son diversos. Los tres se dedican a desarrollos diferentes, no solamente en cuanto a rubro, sino también a cuanto al tipo de negocio. Así que quiero que nos cuenten, empezando por Lucas. Lucas, de vos me llama muchísimo la atención todo lo que has hecho en cuarentena. Contanos un poquito cómo has captado a este inversor todavía post-COVID no, porque todavía estamos, ¿no? Pero bueno, ustedes ya arrancaron, precisamente Proarco arrancó ayer, ¿no? Las obras. Contanos qué estuvieron haciendo, Lucas. Bueno, hola Mali, hola Damián, hola a los colegas. Bueno, la verdad que si llevamos 70 y algo de días de cuarentena, pero para nosotros parece que hubiera pasado 10 años, porque, bueno, la verdad que la actitud desde el primer momento con el que nos tomamos, me acuerdo ese primer día en que nos mandaban a casa a todos, fue que realmente esto iba a llevar un tiempo importante, o sea, no lo entendíamos como que era una cuarentena de 15 días, rápidamente vimos lo que había pasado en el resto del mundo y entendimos que esto iba a llevar un tiempo importante, entonces nos propusimos hacer realmente un cambio de forma de trabajo, y en ese sentido nos pusimos en la cabeza que era el momento de realmente dar el clic de esto de la transformación digital, que si bien hace rato que veníamos trabajando y hasta inclusive hace como 2 o 3 años trajimos a algún consultor a la empresa, contándole que nosotros nos sentíamos digitales porque somos una empresa en general con management bastante joven, y la verdad que ese consultor cuando entró a nuestra empresa nos dijo: muchachos, tengo una mala noticia para darles, ustedes en realidad son una empresa analógica con terminales digitales. Esto quiere decir que en realidad tienen computadoras, tienen pantallas, le pueden mostrar a un cliente en una página web el producto, pero la verdad que están muy lejos de ser digitales. Por supuesto, como cualquier consultor que llega a la empresa y en una reunión de directorio te da ese diagnóstico, cerramos la puerta, no lo contratamos. Cuando encaramos este proceso de primer día de transformación digital, nos acordamos de lo que nos había dicho este consultor, y la verdad que dijimos, bueno, llegó el momento de darnos cuenta que somos realmente analógicos. Y entonces rápidamente dijimos, tenemos que convertirnos en digitales. Y bueno, y lo primero que surgió fue cómo hacer para operar de manera digital con lo que ya nos había quedado, que eran operaciones que que estaban quizás cerradas de manera analógica, pero que no habían sido instrumentadas. Todos sabemos que el momento de instrumentar una operación inmobiliaria es cuando cobramos, y si no instrumentamos, se nos cortaba la cadena de cobranza. Entonces, un poco por la necesidad, salimos a buscar cómo hacer para poder instrumentar operaciones en medio de la pandemia. Y bueno, y en ese sentido buscamos una solución que era mediante una posibilidad que ya existía, que era la firma digital, pero que no se utilizaba para los boletos de compra-venta, llevarla al proceso de un boleto de compra-venta. Bueno, y de alguna manera eso lo desarrollamos los primeros 10 días, y una vez que tuvimos la posibilidad de operar digitalmente con los clientes, ya todo empezó a fluir más fácil, porque ya una vez que empezamos a llamar a los clientes y a explicarles que le podíamos hacer el boleto de manera virtual y que se lo podíamos firmar digitalmente, dijimos, ya no solamente podemos operar las operaciones que habían quedado previa a la cuarentena, sino que podemos vender de manera virtual. Y de esa manera capacitamos a nuestro equipo comercial y nos propusimos vender también en cuarentena.
En ese sentido, abril terminó siendo un mes, te diría, casi normal con respecto a los meses anteriores. Y no porque en realidad el mercado hubiera estado andando bien, porque en realidad el mercado en Córdoba se cayó 90%. O sea, el índice nuestro en la Cámara, en la ciudad de Córdoba, fue que hubo una caída del 90%. Lo que pasa es que en ese índice, como fuimos de los pocos que pudimos operar, gracias a habernos adaptado rápidamente a la situación, nos quedamos con el 60% del mercado. O sea, de lo que se vendió en abril, el 60% de toda la ciudad de Córdoba lo vendió Proaco. Bueno, eso nos entusiasmó y entonces ya, antes de que termine abril, armamos un producto que fue un parking estructurado y armado ya de manera digital y pensado en el comprador digital. Necesitábamos un producto que no hubiera que ir a ver, que no hubiera que tocar, que no hubiera que, que hubiera que pensar más desde el negocio y de la lógica de un negocio y que resolviera un problema, que era absorber peso de excedente en el mercado, que nos permitiera operar 100% digital. Así que así hace 30 días hicimos un lanzamiento de un parking, pusimos 150 cocheras en el parking a la venta y se vendieron en 30 días, en el mes de mayo, el 100% de las que habíamos puesto a la venta, todas de manera virtual. Así que bueno, la verdad que entusiasmado con eso. Hicimos también la presentación de un nuevo proyecto de loteo, también un poco alineados a esta nueva demanda de la clase media, de estar en medio de la cuarentena pensando en que se quiere ir del departamento a algo más con verde, y en ese sentido salimos a hablar, hicimos la presentación de un nuevo distrito que se llama Docta Parque, que es un producto que tiene más o menos 1.300 terrenos, y en mayo logramos de manera virtual hacer 70 operaciones de lotes. Así que bueno, la verdad que mayo estamos terminando un mes récord en la historia de Proaco. Vendimos, te diría que casi todos los productos que nos habíamos propuesto vender. Nosotros, la verdad que somos una empresa multiproducto, multizona, tenemos proyectos dentro de la ciudad de Córdoba, dentro de la ciudad de Malagueño, dentro de la ciudad de Villa Carlos Paz, o sea, tenemos distintas zonas y tenemos proyectos de todo tipo. Tenemos proyectos de tierra, tenemos proyectos comerciales, tenemos proyectos de oficina, tenemos proyectos residenciales, condominios. Bueno, el hecho también de ser multiproducto hace que podamos tener una propuesta amplia. Pero ¿cuál decís que ahora pasa a ser tu caballito de batalla? O sea, el inversor, ¿qué es lo que está, a dónde está apuntando? Mirá, yo creo que de alguna manera lo que cambia del negocio tradicional nuestro al mundo digital es la adrenalina y la velocidad con la que corren los negocios. Quizás antes nosotros para hacer una presentación a la prensa nos llevaba 30 días o 40 días a organizarlo, a alquilar el hotel a donde íbamos a hacer la presentación, preparar las imágenes, los renders, hacer toda la historia, elegir qué nos íbamos a poner ese día para vestirnos, ir a la presentación, cómo iba a ser el cóctel posterior, si íbamos a invitar clientes o no íbamos a invitar clientes al día de la presentación y toda esa historia. Y la verdad es que ahora, en 45 días, ya hicimos 2 conferencias de prensa de manera virtual, en cada uno de nuestro equipo desde su casa, los periodistas desde la de ellos. La primera, te soy sincero, en medio de la pandemia no les mandamos nada a los periodistas, ni un desayuno, ni nada. La segunda estuvimos más pícaros y les mandamos con un sistema de logística, como también las empresas ya se empezaron a adaptar a esta situación. En la primera no había delivery de desayunos instantáneos, porque acá el tema era que le llegara a los 20 periodistas a la misma hora el desayuno, si vamos a hacer un desayuno. Hoy esa logística, las empresas de gastronomía acá en Córdoba ya se han adaptado, entonces dan unos servicios gastronómicos. Si querés hacer un almuerzo virtual, te llegan a la misma hora, si querés hacer un desayuno virtual, te llega a la misma hora.
todos los periodistas fascinados, desayunando, comiendo unos desayunos espectaculares. Le erramos que una periodista estaba a dieta y no le mandamos nada, una dieta cetogénica. Pero bueno, con esto de la Big Data y todo eso, en el próximo entendemos que ya vamos a ver qué periodista va a estar haciendo dieta y cuál Buenísimo. no. Entonces, bueno, la verdad es que hay un mundo fascinante en lo que viene. Me parece que cuando nosotros desarrollamos esto del poder operar de manera digital, entendíamos que se abre una oportunidad gigante para nuestro sector, no para Proaco, sino para el sector del desarrollo inmobiliario. Y en ese sentido creo que, bueno, también he visto a algunos colegas, Ale está acá y nos va a contar, de los que están viendo un poquito más allá todo lo que viene de blockchain y todo lo que viene. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que de alguna manera la transformación digital no tiene que ver con que hagamos un Zoom, ¿sí? O que hagamos reuniones por Zoom. La transformación digital es algo mucho más profundo, en donde uno tiene que pensar de punta a punta en este esquema de operación, digamos. No es sigamos haciendo las mismas cosas, pero ahora vemos cómo adaptamos las reuniones de manera virtual. No, tal cual. Esto es transformar el negocio. Y en ese sentido, ya para contarles un producto que armamos especialmente para esto, y me parece que está bueno contarlo porque creo que muchos colegas lo podrían hacer, nosotros tenemos una estructura comercial propia con 15 vendedores, ¿sí? Un gerente comercial y 15 jefes de ventas y 15 vendedores, que es nuestra fuerza comercial. Y te diría que en nuestra historia, ya los últimos años, las inmobiliarias venían siendo teniendo poca participación en nuestras ventas. En medio de la pandemia empezamos a ver que las inmobiliarias se estaban quejando porque no podían mostrar los inmuebles, porque no podían operar, porque no estaban pudiendo vender, y nosotros entendíamos que habíamos logrado un esquema para poder operar. Entonces dijimos, che, ¿qué pasa si toda esta fuerza de venta que está sin operar, la sumamos, ¿sí?, con un modelo de negocio distinto, y de esa manera armamos una nueva unidad de negocio dentro de la empresa, en este caso sí pensada 100% digital, que la denominamos broker digital. Broker digital no fue ni más ni menos que convocar 15 inmobiliarias, ¿sí?, acá de la ciudad de Córdoba, a una reunión de estas por Zoom, para escucharlos, ver en qué estaban, ver si realmente no estaban trabajando. La mayoría estaba haciendo capacitaciones, estudiando, pero no estaban vendiendo ni estaban trabajando en el sector. Entonces, les ofrecimos si se querían sumar como una pata nueva comercial de nuestra empresa, pero para trabajar de manera digital y virtual. O sea, esto significaba que si al otro día de este proyecto ya se podía operar en la calle, el esquema broker digital seguía operando de manera digital. Y en ese sentido, de las inmobiliarias que convocamos, quedaron básicamente en el proyecto unas 11 inmobiliarias. De las 15, 11 se sumaron al proyecto. Y bueno, ¿qué hicimos? Armamos tutoriales, ¿sí?, de cada uno de nuestros productos. Entonces, le mandamos todas las capacitaciones de manera virtual. No es que capacitamos a uno por uno, perdimos tiempo. Esto nos hubiera llevado, yo me acuerdo cuando nosotros queríamos que una inmobiliaria nos comercialice un producto nuestro, nos llevaba reuniones, explicar los productos, juntar a los vendedores de las inmobiliarias. De esta manera, en 2 o 3 días, armamos los tutoriales de venta de todos nuestros proyectos y les mandamos en un fin de semana todos los tutoriales, y después hicimos una reunión para sacar las dudas. Entonces, capacitamos 11 o 12 inmobiliarias en una semana, ¿sí?, y en 15 días teníamos 11 inmobiliarias vendiendo. Eso empezó ya hace casi 30 días, y la verdad que esas inmobiliarias hicieron 50 operaciones en mayo. Entonces, del mes de abril, que las operaciones realizadas por las inmobiliarias en la ciudad de Córdoba fue 0, ¿sí?, ya vamos a ver cómo en mayo, ¿sí?, las operaciones inmobiliarias hechas por inmobiliarias al menos tienen que ser 50, porque con nosotros hicieron 50 operaciones. Entonces,
Bueno, la verdad que esto demuestra que productos pensados digitalmente y de manera virtual funcionan mejor que el analógico. En algunos casos tenemos operadores que pudieron hacer muchas operaciones y en algunos casos solo pudieron hacer una. Y cuando planteamos en una reunión por qué una inmobiliaria había hecho 10 operaciones y otra inmobiliaria había hecho solo una, es porque la inmobiliaria que hizo 10 entendió que todo el proceso tenía que ser virtual. O sea, las 10 operaciones que hizo la inmobiliaria que mejor vendió es porque no se juntó con ningún cliente de manera personal. La inmobiliaria que solo pudo hacer una fue la que solamente hizo el contacto virtual, pero después se la rebuscó para conseguir un permiso, ir a mostrar el producto, caminar, perder tiempo. Bueno, la verdad que también hay que entender que va a haber empresas y personas que se adapten más rápido al mundo Tal virtual. cual. Y Y hay otras que empresas tarden y otras que no se adaptan, que no. obviamente. Así que, pero bueno, la verdad Contame, antes de terminar, Lucas, con vos, ¿y a las inmobiliarias qué les mandaste? ¿Un almuerzo? bueno, no, Desayuno. las inmobiliarias, te cuento, tuvimos este lunes, porque cerró el mes, entonces tuvimos el cierre de mes. Una de las cuestiones que planteamos es que íbamos a armar muy transparente toda la información. Les armamos el ranking, mostramos todo lo que había vendido cada una, cuántas oportunidades tenía cada una, cuántos cierres había tenido, y de los cierres, cuántas operaciones se habían instrumentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que estamos en un momento en donde la suma, ¿sí?, de la información puede generar un mayor mercado. Y en ese sentido, entre las inmobiliarias hoy están contando, ¿sí?, cuál fue la experiencia, porque Claro. todos estamos aprendiendo a trabajar de manera virtual. Entonces, el hecho de vos tener una inmobiliaria que hizo 10 operaciones, que te diga, mira, yo cargué las propuestas en los estados míos de WhatsApp y me resultó espectacular. Yo le ofrecí un X% a los referidos que me referían clientes que me querían comprar. Bueno, empezaron a aparecer una cantidad de cuestiones de mucha riqueza para que el que no vendió tan bien pueda absorber y así generar una experiencia mucho más rápida y mucho mejor para todos. Así que me parece que en un mundo en donde la información fluye, donde creo que esta oportunidad de poder estar llegando desde CEDU a un montón de colegas que pueden aprovechar estas experiencias y que también aprovecho, Mali, la verdad, estamos armando el broker digital nacional y estamos armando el broker digital internacional. Así que los invito a los inmobiliarios que se quieran sumar a broker digital de cualquier punto de la Argentina, que se conecten con nosotros y también del exterior. Bueno, muchas gracias, Lucas. Genial. Genial lo que estás haciendo. Mali, Sí, te interrumpo un minuto, ¿le puedo una pregunta que me quedó colgada con claro, Lucas? obvio. Sí, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Damián? Te quería preguntar por precios. ¿Cómo están hoy precios en tus productos que estás vendiendo respecto de lo que solías tener antes? Bueno, como vos sabés, Damián, en el interior tenemos los precios en pesos, ¿sí? O sea, esa es la forma en la que operamos, te diría que desde el 2011, desde el cepo al dólar del 2011, las listas están especificadas. Por supuesto que van teniendo una relación y una coherencia con el dólar, porque acá el valor de los terrenos, sí, normalmente la tierra está dolarizada, entonces siempre tenemos que estar mirando, pero bueno, la verdad que hoy los ajustes de precios son por oferta y demanda, ¿sí? O sea, en base a la necesidad de venta, y los precios se van ajustando en la medida que cada desarrollador va cumpliendo con sus objetivos, digamos. El mercado, digamos, es bastante abierto en ese sentido. Los constructores construimos inmuebles, digamos, en pesos, y en esa situación lo que estamos viendo es que hay una oportunidad hoy en donde nosotros estamos vendiendo a mejores precios de los que vendíamos previo a la pandemia, digamos, porque hay menos oferta, esa es la realidad, y en general el usuario final
usa el inmueble de reserva de valor, con lo cual están en dólar billete, ¿sí? Y entonces te diría que todavía hay oportunidades porque hay precios que están dolarizados. Nosotros tenemos obras muy grandes, tanto de acueductos con caños de PRFB, que es todo material importado, pero que está a dólar oficial, y estamos acopiando hierro a dólar oficial, y entonces, bueno, la verdad que se generó un momento en donde el inversor que compra con dólares billete puede hacer un muy buen negocio. A nosotros nos cierra porque todavía podemos darnos vuelta y generar los acopios. Entonces, creo que no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero hoy hay una oportunidad tanto para el inversor que compra como para nosotros que nos damos vuelta y compramos mucho, o sea, mejor cantidad de hierro, mejor cantidad de material que hoy está, cobre, por ejemplo. Nosotros para los loteos consumimos mucho material de cable, entonces estamos vendiendo a mejores precios en pesos de lo que vendíamos. Por supuesto, en dólar billete hay una baja, pero creo que es un ganar-ganar para el comprador, para el inversor y para nosotros, que nos podemos dar vuelta y hacer los acopios. Otra pregunta y con esto cierro. ¿El mercado en el tema departamentos también te respondió bien o es un mercado distinto? Mirá, nosotros, como le decía en un comienzo, tenemos proyectos en todas las etapas. Hay proyectos que tenemos más próximos a terminar, y por supuesto, en proyectos que estamos más próximos a terminar, los precios acompañan más al del consumidor final, con lo cual están más dolarizados. En ese caso, sí, por supuesto, están más trabadas las ventas, como pasa con el usuario. En proyectos que tenemos superposo, ahí somos más flexibles, digamos, porque realmente para el cliente, en términos de dólares billetes, el cliente siente que hace un muy buen negocio, pero para nosotros, con el costo en pesos de la construcción, nos sirve. Entonces, me parece que tiene que ver mucho con el stock. Yo creo que hay poco stock en general, y eso va a hacer que los precios se recuperen más rápido de lo previsto, ¿sí? O sea, creo que ahora las empresas es como que estamos vendiendo lo que teníamos que vender, y el precio no va a ajustar por costo construcción, se va a ir ajustando rápidamente a los valores previos a la gran devaluación que tuvimos. Gracias, Lucas. Ale, me gustaría seguir con vos, que también estás en un proceso de transformación digital bastante avanzada. Presentate, contanos tu modelo de negocio, que es totalmente distinto al de Lucas, y también si has notado cambios en el nuevo inversor, qué es lo que estás notando, y también que nos des la nota de color de cómo estuvieron cuidando, ni bien empezó la cuarentena, a sus clientes con HIT en casa, que me pareció genial esa idea. Genial, gracias Mali, muy interesante Lucas. A ver, breve resumen nuestro. HIT Group, empezamos como una desarrolladora, focalizado en edificios de oficinas. Y la verdad que nos concebimos como de alguna manera una incubadora, pues después de armar haciendo los servicios de oficina y viendo las necesidades de nuestros clientes, en general nosotros no vendemos, sino que rentamos, las empresas cada vez más buscan no hacer inversiones en mobiliario fijos, no hacer CAPEX, con lo cual lo que buscan es todo OPEX, o sea, que sea una renta, quieren más servicios, no quieren que traigan un problema. Creamos otra unidad de negocio que se llama HITARCO, que es todo lo que es el interiorismo de las oficinas, y HIT Cowork, que es la unidad, digamos, donde comercializamos, administramos, hacemos todos los facilities de los espacios de trabajo. Y encima, cada esta unidad de negocios va desarrollándose. O sea, HITARCO, por ejemplo, hace obras de interiorismo pues muy, muy eficiente para terceros. Muchas empresas nos contratan que les hagamos una obra llave en mano. Y por otro lado, HIT Cowork no solo equipa y administra los espacios propios de HIT, sino que también alquilamos edificios de terceros y venimos creciendo más rápidamente.
De hecho, comenzamos el año pasado la expansión de HIT Cowork en Latinoamérica, la abrimos en Chile, en Perú, en Brasil, y seguimos nuestra expansión. Y bueno, esto último, que en un momento viendo, digamos, digamos, amigos, clientes, inversores querían, digamos, de una manera participar en el modelo de HIT de renta, y ahí fue cuando se nos ocurrió desarrollar otras herramientas, ¿no? Antes de eso, en todo caso, yo estuve en Singularity University hace unos años, y cuando vine dije, bueno, ¿cuál es mi moonshot para realmente hacer algo que impacte en la vida de la comunidad? Y bueno, ahí pensé el tema de armar realmente acá un ecosistema innovador, un lugar donde los jóvenes puedan vivir, crecer, estudiar, trabajar de una manera más, digamos, más comunitaria, más colaborativa y más sinérgica. Y ahí, bueno, trabajamos con el Tiro Federal para el tema del Parque de la Innovación, y después también compramos una manzana en el Instituto Tecnológico, donde tenemos muchos de nuestros edificios, para armar este ecosistema innovador, que es una manzana entera para hacer 100.000 metros cuadrados. Y bueno, buscando cómo administrar y cómo financiar este proyecto, porque empezamos a incubar la idea de armar, digamos, un sistema donde la gente pueda ahorrar en metros cuadrados, entrando al real estate con una barrera baja de acceso, ¿no? Hoy es difícil, en general, cuando la gente quiere invertir en real estate, tenés que poder comprar una cochera o un departamento, tenés que tener todo ese capital. Entonces, esto es una manera de fraccionar la inversión desde 1 metro cuadrado. O sea, la gente puede ir comprando de 1 metro cuadrado, ir acumulando sus reservas en real estate, que de alguna manera tiene su correlato con la moneda dura, y de alguna manera poder, encima que nuestros productos son orientados a renta, con lo cual el objetivo de esto es que la gente pueda alcanzar una libertad financiera para poder manejarse de forma libre, ¿no? Así que bueno, ahí nació Bricken, que lo pensamos primero como nosotros, después entendimos que era una herramienta maravillosa porque está basada en el blockchain, en sistemas 100% digitales, y donde cualquier desarrollador puede adoptar esta tecnología, que la ponemos a disposición, básicamente para tokenizar sus cuotapartes de los activos y poder la gente comprar desde a 1 metro cuadrado y después poder venderlo cuando quiera, según una necesidad de liquidez que tenga. Esto sirve acá para lo que está escuchando tanto de Lucas como de Daniel, digamos, fue muy interesante, digamos, la posibilidad de ofrecer al mercado este sistema de tokenización de activos que le da la liquidez y obviamente bajo la seguridad que tiene el blockchain, ¿no? Que, como decía Lucas, esto es 100% digital, pero además es descentralizado, democrático, realmente es un desafío súper lindo. Ale, te corto, te hago una consultita. Todos estos procesos vos ya los venías generando, lo que hizo el tema, entrar en, ¿no? Tener esta pandemia, es acelerar, ¿no? Pero hay algo que hayas dicho, por acá no, tengo que ir por allá, ahora con lo que sucedió. Bueno, claramente la del mundo corporativo, el de las oficinas, va a cambiar, ¿no? Va a cambiar muchas cosas, va a cambiar los parámetros con las métricas con que veníamos trabajando, en cuanto a densidades, en cuanto a distanciamiento social, y mismo, a ver, hay cosas que van a cambiar, por ejemplo, un poco antes hablabas, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, nosotros tenemos muchos espacios de cowork, tenemos miles de miembros trabajando en nuestros sites, y de alguna manera dijimos, ¿cómo acompañarlos? Y se nos ocurrió enviarles la silla y su taza de café a sus casas. Y eso fue muy agradecido, fue muy valorado por la comunidad, porque la verdad fue un gesto que nos salió del alma, la verdad que nos salió del alma.
diciendo, bueno, pobre la gente, qué incómoda está trabajando, y la verdad fue muy bienvenido, y eso, hablando con las empresas y que son nuestros clientes, apareció esta idea de crear otra unidad de negocio que es HIT en casa. Porque, a ver, el home working vino para quedarse de alguna manera, no va a ser 100%, pero tampoco volver como era antes, que veníamos todos los días a la oficina, 9 horas por día, de lunes a viernes, era lo mejor. Lo más probable es que haya un mix, o sea, que las empresas hoy quieran darle 1 o 2 días de home working a la gente, y otros días vamos a las oficinas a trabajar. Y de alguna manera, esto es algo que hay que repreguntarse. ¿Para qué vamos a trabajar si podemos trabajar desde la casa? Bueno, hay muchas tareas que son colaborativas, son sinérgicas, y eso requiere trabajo en equipo. Con lo cual, bueno, también hay que decir, pero eso tiene que ir sentido, a veces viajar 1 hora por día, 1 hora y media por día para ir digamos, a la oficina, o de pronto las oficinas pueden buscar modalidades policéntricas. O sea, nosotros estamos armando una red de edificios de oficina. Entonces, ¿por qué no una zona norte, otra zona oeste, otra zona sur, y que los empleados puedan trasladarse 15 minutos o en bicicleta o de alguna manera más ágil y no perder todo ese tiempo para reunirse en lugares policéntricos? Entonces, estamos trabajando con distintas modalidades flexibles, porque esta es nuestra unidad, digamos, nuestro propósito como empresa es brindar bienestar en el trabajo. Y eso entonces lo tratamos de entender en su totalidad, no solamente desde qué tenemos nosotros para vender o para ofrecer, sino qué es lo que la gente necesita hoy obtener. Por otro lado, digamos, me preguntabas antes con respecto al modelo de inversores. Nosotros estamos mirando, la verdad dudo que gente hoy que tenga billetes, que tenga intención de traer sus billetes a la Argentina, porque no sabe cuándo los va a poder sacar, pero sí vemos que hay flujos de pesos, obviamente no son muchos, pero tanto empresas como profesionales o sobre todo institucionales, que tienen flujos en pesos y que hoy no tienen muchas oportunidades de inversión. De hecho, eso está generando la presión en el contado con liqui y generando presión en otros instrumentos que son hoy probablemente sobrevaluados en el mercado. Para lo cual estamos haciendo unos fondos comunes de inversión digamos, en la CNB para poder captar esos pesos y poder canalizarlos a los desarrollos que tenemos, que son muchos. Hoy estamos con proyectos por más de 300.000 metros cuadrados, y bueno, realmente el desafío grande es cómo financiarlos. Entonces, poder abrir estos productos que son claramente atractivos para inversores a través de sistemas distintos, innovadores, creando de alguna manera lo que hoy no existe en Argentina, que es el mercado de capitales. Bien, bien, Ale. Paso a Dani. Dani, presentate, y lo que me encanta de vos es que estás con un proyecto que se está viendo como uno de los que va a repuntar y la gente va a buscar, que es una urbanización en Pilar. Contanos de eso, pero más que nada, la pregunta que te hice antes de empezar, que la vamos a hacer pública, no te la voy a preguntar textual, pero te voy a decir, ¿te dio miedo haberte embarcado en un hotel que estamos viendo que es uno de los rubros más golpeados? Contame, que no se te ve, ¿no?, con miedo, sino se te ve feliz comunicando el tema del hotel boutique en Mendoza. Contanos esos dos extremos del rubro. ¿Cómo estás, Mali? Bueno, qué lindo escuchar tantas experiencias tan diversas e enriquecedoras, decía. Yo no sé si no es que soy el más viejito del grupo, pero a mí me tocó ver otras crisis, sobre todo la del 2001. Y uno en aquellas crisis salía corriendo, y ahora ya no. Ahora empezó la crisis y se acordó. Yo me acordé.
de la enorme cantidad de oportunidades que no aproveché en aquel entonces y que ahora que estoy mayor aprovecho. Nosotros desde el día 1, lo que nos preguntamos en esta crisis, que es una crisis sin duda alguna, es qué oportunidades se podían generar realmente, qué tipo de inversores de crisis podíamos interesar y qué iba a pasar con el consumidor final, cuáles iban a ser esas tendencias. No es que yo sea un experto teórico, voy a dar simplemente algunas reflexiones, muchas de las cuales además, como diría Jorge Asís, son flores robadas en los jardines de Quilmes. Las mías son flores robadas en los jardines de Damián Tabacman, porque muchas de estas cosas de alguna manera las hemos ido escuchando en las formidables conferencias que Damián organiza. Y voy a terminar contándote del hotel, que es la parte más divertida, Mali. Pero voy a ser muy breve. Nosotros vimos primero como 3 categorías de oportunidad en términos de inversor-comprador, ¿no? Inversor o comprador final. Hay un clásico que es el inversor oportunista de crisis, que es para nosotros, digamos, puede admitir 2 subcategorías: el que compra regalado porque alguien está reventado y tiene que vender a cualquier precio. Se nos hace que en esta crisis ese segmento es mucho menos importante de lo que lo fue en el 2001. La gente tiene menos deuda bancaria o no tiene literalmente deuda bancaria, está parado arriba de sus activos. Hay menos oportunidades de compras de crisis de activos. Sin embargo, también para compras de oportunidad, yo no quiero decir compras oportunistas, hay proyectos en crisis. Y eso sí, que los hay y los va a haber en los próximos, ya ahora y en los próximos meses, de desarrollos, urbanizaciones, edificios, que los agarró a mitad del río con una crisis de liquidez enorme y con un mercado prácticamente paralizado. Pero que son intrínsecamente activos valiosos y donde definitivamente los activos son muy superiores a los pasivos. Entonces, ahí para nosotros hay un segmento, que es la compra de activos de desarrollos en crisis. Este es el segmento, si se quiere, para los inversores oportunistas. Hay otro segmento que es para los inversores que yo llamaría, y disculpen que invente estas categorías, compradores sofisticados, que son aquellos que están mirando el futuro, el mediano plazo o el largo plazo, que es hacia dónde va el mercado, y que están dispuestos a aprovechar la oportunidad. ¿En qué consiste la oportunidad? En que hay tierras más baratas, no necesariamente revoleadas, pero hay tierras más baratas, pero sobre todo hay costos de construcción muy baratos comparativamente de los más bajos que registramos en los últimos años, sin duda. Y ese tipo de comprador más sofisticado, que tiene más espaldas, que está mirando la tendencia del mercado, eventualmente ese ahora puede ser una persona interesada en invertir con nosotros como desarrolladores, con nosotros, con todos los que estamos acá, ¿no? Y Damián hablaba en alguna conferencia de nadie se puede equivocar si construye hoy en Puerto Madero o en Recoleta, creo que dio ese ejemplo, y nadie se va a equivocar demasiado si construye depósitos de última milla para lo que va a ser la nueva logística del retail. Es decir, hay segmentos donde el mercado sabemos que va a ir y que sabemos que si vos tenés espalda hoy es interesante invertir para tener un activo que en 2 años o en 3 años vas a tener unas tasas de rentabilidad que es muy difícil que te equivoques. Otra tendencia que, digamos, tiene que ver con esto que alguna vez escribimos en alguno de los diarios, que es el consumidor final, que le va a escapar. Esta pandemia nos enseñó a tenernos miedos, ¿no? A tener miedo al hacinamiento, a tener miedo al contagio, al de estar encerrado en departamentos chicos con una pared enfrente. Entonces, sentimos todos intuitivamente que va a haber una vuelta a los balcones, por lo menos, pero una vuelta muy probablemente a los verdes, como tendencia a largo plazo, ayudado por el home office. Porque si una problemática te planteaba de vivir a 30, 40 kilómetros del centro, ahora que hay home office, esa problemática disminuye. Entonces,
como dije, hay inversores oportunistas, que es de crisis, inversores de crisis, de activos en crisis. Hay otros más sofisticados, que aprovechan precios de construcción bajos y se posicionan a donde cree que el mercado va a ir. Y hay un tercer segmento muy interesante, a nuestro juicio, muy interesante, de un núcleo de inversores que son, digámoslo, las empresas constructoras, las empresas hormigoneras, nuestros proveedores, vamos a decirlo de esta manera, que tienen costos fijos muy altos, están muy estoqueados en activos fijos que recibieron en pago por obras, y que nuestra capacidad de atraerlos, voy a decir no de negociar, de atraerlos en una mesa, sentarlos en una mesa y asegurarles si se quiere, flujo de subsistencia de costos fijos, digamos, hace que sea muy fácil hoy apalancarse, no necesariamente con preventa, sino apalancarse ayudado por nuestros proveedores. Les voy a dar un ejemplo, porque esto parece muy teórico, pero es real. Nosotros el viernes cerramos una mega licitación, buena licitación, digamos, $10 millones de obra, y uno de los proveedores ofreció en canje el 70% de la obra. No, el 70% en canje dentro de la obra. Wow, sí. Wow. Sí. En este sentido, lo que creo que cuando uno mira todo esto, hay oportunidades muy atractivas, muy interesantes, basadas en una enorme liquidez, la utilización de monedas casi como trueque, que son los activos fijos o los stocks y las capacidades ociosas de estos proveedores, y otros segmentos que te permiten hoy, si tenés los ojos abiertos, tus costos fijos más o menos cubiertos, y sos una persona sana, podés aprovecharlas y crecer. Salgo de lo teórico y voy a los dos ejemplos que a mí me gustan, y yo sé, Mali, que a vos te gustan mucho. Empiezo por el más divertido, que es el del hotel. A ver, de acá es difícil sacar tantas conclusiones porque es un nicho, nosotros lo vemos como una oportunidad de nicho. Nosotros tenemos una tierra en Mendoza, la teníamos desde antes de la crisis, la compramos para hacer esto que estamos haciendo ahora, que es uso mixto, retail, hospitalidad y real estate, y te diría cuarto uso también, hacer vino, porque es una finca vitivinícola. Pero lo que nos decidió y nos facilitó después de tantos años lanzarlo en esta pandemia fue la pandemia. Por dos elementos que además son los que son, si no, no estaríamos lanzando el hotel. Uno es, nuevamente, encontramos un partner constructor que está dispuesto a aportar una importante cantidad de dinero en obra, lo cual nos permite apalancarnos mucho sobre obra y no tanto en preventa, como tradicionalmente hacíamos. Y por otro lado, sentimos que en el tema de hospitalidad, en los próximos años nadie en su sano juicio se va a subir a un avión 8 horas o 10 horas o 12 horas. No, nadie. Muy pocos se van a subir a esos aviones. Entonces creemos que va a haber un aumento significativo en el corto plazo de los destinos vacacionales, llamalos de cercanía o de cabotaje, donde puedas ir en vuelos de no más de 2 horas o puedas ir en auto. Mendoza es un destino internacional. Valle de Uco, que es donde nosotros tenemos la tierra, particularmente tiene una cantidad infernal de inversiones turísticas en estas fantásticas bodegas enológicas que permiten un destino vacacional relativamente cerca y muy atractivo para el mercado argentino y brasilero, que entendemos que como cabotaje también puede funcionar. Pero el caso particular y distintivo de lo de Mendoza es que si bien nosotros hacemos un hotel, y hacemos un pueblo, estamos haciendo un pueblo dentro del viñedo para tener área retail, nuestra idea definitivamente es comercializar el hotel como fractional, es decir, como diversas modalidades de real estate, si se quiere. Timeshare, que son las semanas tradicionales, fractional, que son unidades un poco más largas, o full ownership para determinados segmentos de consumidores. Pero atractivo, en el caso del timeshare, es que estamos hablando de que hay gente que con un dinero relativamente corto, un ticket muy bajo, porque sentimos además que el mercado va a buscar tickets más bajos, con $8.000 o $9.000
va a poder acceder a un producto diferente, porque no es, y a no equivocarse, no es una habitación de hotel lo que les estamos vendiendo, sino que además de una habitación de hotel, les estamos vendiendo la capacidad de hacer sus propios vinos. Es decir, la persona que compra esta semana va a nuestra bodega, discute con un enólogo, decide si va a usar roble francés o roble húngaro, tostado mucho, tostado poco, si va a hacer una mezcla de Malbec y Cabernet, si lo va a añejar 8 meses, va a hacer su propia etiqueta, y por muy poca plata, porque $8.000 para una vacación, un destino vacacional, y nosotros le entregamos además una cantidad de servicios como que bajo sus instrucciones le ponemos el vino en el destino que él quiera. Te diría, la pandemia nos ayudó en el caso de Mendoza a decidirnos por el fractional, y el hotel es para comercializar parte como hospitalidad, pero fuertemente como fractional, y aprovechamos la situación de la pandemia y del parate para conseguir apalancarnos muy fuerte inversión en obras. O sea que es arriesgado, pero no tanto, Mali, no tanto. Y respecto del proyecto de Pilar, bueno, el proyecto de Pilar es el proyecto donde hicimos esta licitación, y date una idea, de 10 millones en esta etapa, porque lo que licitamos es la etapa 1, de 10 millones, 7 millones es como que hicimos venta de activos en medio de una pandemia. Así que, bueno, es aprovechar la crisis, estar despiertos. No sé si te diste cuenta, nosotros metimos muchísima publicidad durante la pandemia, hicimos mucho marketing, hicimos Sí, lo estuve mucha viendo. prensa, Muchas notas y mucha prensa. muchas notas. Sentimos que cuando hay un silencio, el que habla es como si gritara, así que aprovechamos ese silencio y de paso posicionamos productos y empresas. Sigue, Mali, es esto. Damián, dejo en tus manos la lectura de estos casos que podríamos decir de éxito, ¿no? Pareciera. Gracias, Mali. Bueno, y gracias a todos los miembros de la Cámara que nos acompañan en esta actividad, como en tantas otras. La verdad que es una experiencia divina que estamos haciendo, porque le ofrecemos a la comunidad, a la sociedad en su conjunto, la posibilidad de mirarnos, escuchar de primera mano lo que estamos haciendo, y percibir una opinión honesta de cada uno de nosotros sobre qué es lo que está ocurriendo y cómo vemos el futuro. Y la verdad es que este es uno de los primeros episodios de esta serie en el cual queremos dar, si se quiere, como una especie de golpe de efecto, ¿verdad? Porque es un momento, sobre todo para los que vivimos en Buenos Aires. Lucas está un poquito afuera de esta realidad, pero los que vivimos en Buenos Aires padecemos una inundación de pesimismo y mala onda que nos sumerge a todos, más o menos al mismo tiempo, al 15º subsuelo de la depresión, ¿verdad? Porque es bastante simple y alcanza con ver un largo proceso de recesión que veníamos teniendo en los últimos 2 años y que tuvieron su último empujoncito o gotita que termina de hacer rebalsar el vaso de esta pandemia, que nos lleva aceleradamente a una situación que uno bien puede calificar como de depresión económica, ¿verdad? Y en este contexto están dadas todas las variables macro para entender que esa depresión está presente en nuestra realidad cotidiana y que posiblemente vaya a estar presente por un largo plazo o un periodo relativamente prolongada. Lo cierto es que estamos en una economía que ha tenido, después de la recesión, un tremendo frenazo, ¿verdad? Y tener a toda la gente en la casa sin producir no puede traer ninguna otra consecuencia, por más ayuda, que en cualquier caso siempre es limitada, del propio Estado, que una depresión, ¿verdad? Y en el marco de una depresión, bueno, ahí Dani nos hacía acordar de la crisis del 2001, yo qué sé, en crisis profundas, la reacción más generalizada es entre el pánico, la angustia, la depresión anímica también, muy especialmente la paralización, ¿verdad? O sea, cada uno procura implementar el plan de contingencia que lo lleva a ponerse en modo supervivencia si fuera posible, es decir, el objetivo primordial es en cada uno de nosotros la supervivencia, y en ese contexto
ver la posibilidad de poner en escena negocios, oportunidades o proyectos, definitivamente son como ahuyentados de nuestro día a día, entre otras cosas porque la gran mayoría, por lo menos de los que vivimos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en primer lugar, no tenemos ánimo para ninguna otra cosa que no sea el tener presente esencialmente este modo supervivencia, que además viene acompañado por una desvalorización pronunciada de los activos de todos nosotros y además de nuestra capacidad de ahorro o de nuestro stock de ahorros, ¿verdad? Lo que por supuesto también nos lleva a ponerlo en modo supervivencia de nuestros propios ahorros y salvar lo que se pueda de semejante y tan profunda crisis. Ahí aparece, me tomo de vuelta de lo de Dani, ¿no? Se ve que a él, que no sé si tiene la misma edad que yo, me parece que es un poquito más grande, no estoy seguro, ¿verdad? Pero él recordaba las oportunidades que finalmente existieron en el 2001 y que por lo visto, por lo que él dice, se las perdió, ¿verdad? Porque no pudo, no estaba en su ánimo, no estaba en su capacidad, era muy No conocía a jovencito, Damián. no lo conocía a Damián, o vaya uno a saber por qué, pero lo cierto es que se la perdió. Y definitivamente no fuiste el único, ¿verdad? Pero este tipo de cosas quedan en la memoria colectiva y están presentes, y contextos como este, bueno, a algunos les hacen aflorar esta idea de aquella oportunidad que en aquel momento uno no pudo capitalizar, pero que sí recuerda perfectamente algún vivo que sí tuvo capacidad de invertir en algún activo, en comprar en Puerto Madero en el 2002, ¿verdad? Y en darse cuenta que en el 2004 la había duplicado en dólares, ¿verdad? Y que en el 2006 la había triplicado también en dólares, y uno dice, qué salame que no tuve la visión, la capacidad o la forma de encontrar la vuelta a ese contexto, ¿verdad? No es para cualquiera, no cualquiera hoy tiene capacidad de afrontar el desafío de poner un proyecto en marcha. Pero bueno, acá tenemos a 3 colegas nuestros que los convocamos porque efectivamente nos pareció que era el momento de presentarlos, de ponerlos en escena. No son los únicos en la Cámara, pero son 3 ejemplos súper representativos de aquellos que quieren aprovechar este contexto y que están dispuestos a ponerse el casco, porque es un contexto súper adverso. Esto implica ponerse el casco, tomar coraje, ganar experiencia, recurrir a lo que está a disposición, a las armas y a las herramientas necesarias para poder hacerlo, y afrontar el desafío que bueno, puede salir perfecto, puede salir mal, te quiero decir. O sea, es obvio que nadie tiene el éxito asegurado. El fin de semana pasada habíamos leído en La Nación el artículo de Kovadlov, que era un artículo, yo lo puse en LinkedIn, muy filosófico, ¿verdad? Y él hablaba desde la filosofía, por supuesto, súper ajeno al mundo de los negocios, de la cuestión de los ciclos, pero la cuestión de los ciclos no macroeconómicos, y tampoco económicos, y mucho menos los ciclos de los negocios, sino la percepción que el ser humano tiene en forma como muy estructural respecto del devenir de su vida, de la existencia de ciclos, ¿verdad? O sea, el ser humano está como estructurado a partir del entender que la vida es cíclica, ¿verdad? Porque la naturaleza es cíclica, porque tenemos los ciclos de las estaciones del año, porque tenemos los ciclos de la vida, porque, en fin, porque uno lee, porque uno ordena lo incierto, la incertidumbre del devenir del ser humano, imponiéndole esta visión de que hay ciclos. No sabemos si hay ciclos, es lo que decía Kovadlov, ¿verdad? Por ahí no hay ciclos, pero el propio ser humano es como que mira la vida bajo los anteojos o el filtro de la existencia de los ciclos, y el ser humano cree que hay ciclos. Y entonces ahí, dada esa situación como estructural, que siempre que llovió paró, y que por ahí no para finalmente, ¿verdad? No estamos seguros que vaya a parar, pero el ser humano es como que está convencido, como que en forma latente tiene en su ser, en su manera de mirar la realidad, la convicción de que siempre que llovió paró. Y entonces, dada esa convicción tan estructural y tan humana y tan como filosófica, si se quiere,
lo que aparece en momentos como este, y lo que surge, y lo que yo quiero como valorar y destacar, porque acá tenemos 3 casos que ninguno de esos 3 casos procura ser ejemplo de nada en sí mismo, porque Lucas presentó proyectos que le han dado lugar en este mes, en este mes a un éxito y a un récord de ventas, ¿verdad? Bueno, por supuesto que nadie puede asegurar que el mes que viene vaya a tener de vuelta récord de ventas y que a fin de año vaya a seguir teniendo récord de ventas, por más digitalizada que esté su compañía, y cada uno del resto de los colegas tiene su propia experiencia, y puede ser que finalmente en este caso, en su forma de aproximarse a la crisis, hayan dado en el clavo, o quizás no, nadie tiene definitivamente el éxito asegurado, pero lo que sí aparece, y lo que yo en particular quería destacar, es la existencia de emprendedores, pero emprendedores de verdad, ¿no es cierto? O sea, emprendedores de raza. Ale es un emprendedor de raza, Dani es un emprendedor de raza, y Lucas obviamente también es un emprendedor de raza. Son estos señores que tienen esa capacidad de despertar la percepción del ser humano, de otros, ¿verdad? Que los ciclos existen. Está latente, está siempre ahí latente. Y que cuando uno está atravesando momentos tan duros como este, muchos tendemos a pensar que esto es un barril sin fondo y que nunca va a rebotar, pero algunos tienen la magia de hacer esto y hacer despertar en otros esta, yo qué sé, ingenua o realista percepción que el sol va a salir, que en otro momento la realidad va a ser distinta, que ellos tienen y ponen sobre la mesa un producto que tiene esa magia, ¿verdad? Ese elemento distintivo, que está como en sintonía de un momento tan espantoso como el actual y que al mismo tiempo está en sintonía con el momento por venir, y que en base a eso despiertan el interés de otros que los acompañan. Me parece que lo más valioso es no tanto que Ale, Dani o Lucas vean que su proyecto es extraordinario, sino que de repente tienen la capacidad, Lucas, de contagiar esta situación de otros que tienen, llamalo, como dice Ale, excedente de peso, llamalo, no importa, llamalo como vos quieras, no importa cómo lo llamas, pero tienen lo que tienen estos 3 colegas que nos acompañan, y yo no quiero dejar de destacarlo en este contexto, déjame decirlo con todas las letras, en este contexto de mierda, ¿verdad? De mierda, tienen esa magia o esa capacidad, no solamente ellos de con convicción poner en escena un proyecto, sino también de contagiar a otros. Y eso tiene un gran valor, y eso tiene su propia magia, y eso tiene un gran mérito, y eso es lo que quiero que el resto de la sociedad en su conjunto, incluso de los propios miembros de CEDU, perciban o valoran. Y ese es el efecto, el golpe de efecto que en este episodio en particular queremos dar. El golpe de efecto de decir, es posible inspirarse, es posible identificar una oportunidad, pero muy por sobre todo, y esto es lo más valioso, y lo que me lleva, por supuesto, a felicitarlos a ellos 3, es no solamente inspirarse, sino muy especialmente inspirar a otros, es generar este contagio a otros que logre y lograr que otros también convaliden esto y también crean que el sol va a salir. Y ojalá salga, y por ahí no sale, no importa, lo valioso es el poder de inspiración. Así que desde ya, muchas gracias, sobre todo los felicito por esto, y los felicito por darnos a nosotros la oportunidad y sobre todo el privilegio de mostrarlos, ¿verdad? Porque tiene mucho valor el mostrarlos y hacer que el resto de la comunidad nuestra y de otros sectores de la sociedad argentina vean que ahí hay un gran mérito. Así que muchas gracias. Damián. Te inspiramos, Damián. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Lindas palabras. ¿Te puedo agregar, Damián? Por supuesto. Una sola cosita, que bueno, que para nosotros el ciclo del que hablabas llegó a su fin porque en Córdoba este lunes hemos dado inicio de nuevo a las obras, y esto que en algún momento esperábamos y todas las semanas parecía que no iba a llegar nunca, llegó, y la verdad que también un poco el cambio de humor
en el caso de esta, que es mi primera entrevista post-coronavirus o post-cierre de las obras, y que realmente era algo que no nos dejaba dormir, porque nosotros al final del día vivimos de producir, de desarrollar metros de tierra, de inmuebles, de departamentos. Y bueno, la verdad que también quiero transmitirle eso a los colegas, que entiendo que la ciudad de Buenos Aires todavía no lo está viviendo, pero que más tarde, más temprano vamos a volver a trabajar, van a poder volver a trabajar, y que de ninguna manera esto les impida estar viendo las oportunidades, sino que al contrario. Y por último, que cuando hablamos de oportunidades, así como Daniel nos habló de los proveedores, para nosotros también fue una oportunidad para acercarnos con el gobierno, tanto de la provincia como el gobierno municipal, y entiendo también, Daniel, que para vos, como representante de la Cámara con el gobierno nacional, en donde nosotros estábamos haciendo mucho hincapié en Córdoba, que nos reconozcan al desarrollo inmobiliario de la construcción como industria, porque parece mentira que la madre de las industrias no sea reconocido como industria. Y gracias a esta crisis quedó demostrado que, a pesar de que las canteras podían trabajar, que las hormigoneras podían hormigonar, que los productores de hierro podían producir, que los corralones podían vender, en absoluto pudieron operar sin que nosotros, la madre de las industrias, estuviera en funcionamiento. Así que me parece que esta crisis nos deja un muy buen mensaje para entender la importancia que tiene nuestro sector en el conjunto de la economía, que es algo que de otra manera tanto nos cuesta demostrar en general a nuestros políticos y a la sociedad en general. Así que, Damián, también quería dejar eso como parte de la oportunidad de esta crisis. Está muy bien, está muy bien. ¿Algún otro mensaje de Dani o de Ale? Yo te escuchaba, Damián, con este tema de los ciclos, y me acordaba de una reflexión del profesor Cruces de la Universidad de Itela, Juan José, creo que es Juan José Cruces. Exacto. Es el que decano. Sí, que decía, fue mi profesor de macroeconomía o de micro, ya no me acuerdo, y decía que para toda la teoría económica los mercados son racionales, toman decisiones racionales, pero los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que yo puedo permanecer solvente, ¿no? O sea que hay ciclos, pero que no sean demasiado largos, por favor. Por favor. Gracias, Mali. ¿Un comentario para cerrar? Yo, bueno, me agarro el tema de los ciclos, que son necesarios, no sé si existen o no existen, pero creo que los necesitamos, porque los ciclos tienen un principio y tienen un fin, y nos dan la oportunidad de volver a empezar. Así que nada, voy por el contagio de ustedes hacia los demás, ser optimistas, reinventarse, y muchas gracias por haber participado de este panel. Gracias. Gracias, muy Mali. bueno. Gracias.